Buen día a todos. Si ustedes recuerdan, en las anteriores clases nosotros estábamos abordando el tema de los lípidos. Ya se tuvo la práctica correspondiente con respecto a los ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados en su estructura lineal. Ahora, lo que sigue en la siguiente temática dentro de la misma unidad de los lípidos, que ustedes pueden verificar en su guía, es el tema de los lípidos simples. Los lípidos simples tienen ciertas características especiales. Revisen muy bien su guía donde se describe textualmente a qué se refiere con la estructura y clasificación, más lo que corresponde a ciertos términos nuevos que ustedes van a revisar, como el del proceso de la esterificación. Yendo directamente a lo que son los lípidos simples, nosotros podemos ir mencionando ciertas características especiales desde el punto de vista químico. Y entre ellos están los siguientes puntos que les voy a ir citando en la pizarra, más lo que corresponde a algún tipo de descripción química que compone el término de acilgliceroles dentro de los lípidos simples. ¿Bien? Entonces, si hablamos de los lípidos simples, yo les decía, hay ciertas características químicas que ustedes van a tener que tomar en cuenta para poderlos estructurar. Y entre ellos podemos ir citando, por ejemplo, que forma parte de ellos un alcohol base. Este alcohol base se conoce como glicerol. Este es un punto fundamental porque en base al glicerol es donde se van a ir conectando todos los ácidos grasos que ya ustedes conocen con respecto a los saturados e insaturados. Esto es como si formara parte del cimiento mismo donde ustedes van a ir conectando estos ácidos grasos, los mismos que ya se los he citado anteriormente, que son los 5 ácidos grasos saturados y los 5 insaturados que les seleccioné de la tabla anterior. ¿Bien? Entonces, un alcohol base, que es el glicerol, tiene otra estructura correspondiente que es la unión de ácidos grasos tanto saturados como los insaturados, que forman parte de la estructura química. Entonces, a esta misma relación que hay se va a ir conformando la cadena hidrocarbonada de cada ácido graso que ustedes ya han revisado anteriormente y que lo vamos a conectar al glicerol de la siguiente forma. Primero deben recordar siempre de que el glicerol, químicamente hablando, va a estar compuesto de la siguiente forma. Está compuesto por las estructuras base hasta ahora vistas como carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta es la fórmula innata del glicerol. En base a esto es lo que vamos a conectar estos ácidos grasos. Recuerden, se conocen como lípidos simples porque solamente forma parte de ellos un alcohol base, que es el glicerol, y ácidos grasos, nada más. No van a encontrar otro tipo de descripción química que esté relacionada a otros elementos químicos. Es solamente eso, ¿bien? Dentro de estos lípidos simples se describen a lo que es la siguiente sección muy fundamental, que ya corresponde al siguiente término que también lo van a encontrar en su guía, a los llamados acilgliceroles. Cada vez de que hablen de lípidos simples van a estar hablando de los acilgliceroles. Los acilgliceroles son compuestos químicos que van a llegar a presentar características donde se presenta el alcohol base, que es el glicerol, y ácidos grasos. A eso se refiere el denominativo. Estos acilgliceroles, a su vez, están compuestos por 3 tipos de categorías. ¿Cuáles son? Son las siguientes. Son los monoacilglicerol, los diacilgliceroles y los triacilgliceroles, también conocidos quizás más comúnmente por ustedes por el término de los triglicéridos. Bien, esta es la clasificación que corresponde químicamente hablando dentro de los acilgliceroles. Entonces, si vamos a llevar a cabo lo que es la parte ya de aplicar ácidos grasos libres a esta estructura de glicerol, sí o sí ya tenemos que ir desarrollando cada una de estas categorías químicamente hablando. Entonces, vamos a comenzar por el primero, los monoacilgliceroles o monoacilglicerol. Mono hace referencia a un ácido graso, un solo ácido graso conectado ¿dónde? Al glicerol. Bien, los di
se relacionan a 2 ácidos grasos en la estructura del glicerol. Y los tri obviamente hacen relación a 3 ácidos grasos conectados al alcohol base que es el glicerol. Bueno, repito, esto se encuentra en su guía, pueden ir revisando, repasando y cualquier consulta me lo hacen saber. Pero básicamente yo necesito que ustedes, una vez ya conozcan muy bien lo que es la estructura química tanto de ácidos grasos saturados como de insaturados, sean ya la base para que puedan ustedes relacionarlo a esta estructura química que en este momento voy a desarrollar. ¿Bien? Vamos a ver, vamos a comenzar por el primero. Vamos a ir desarrollando un ejemplo de un monoacilglicerol, para lo cual yo voy a citar cualquier ácido graso al azar como ejemplo representativo de la estructura. Lo primero es sí o sí realizar lo que es la estructura de este alcohol base que es el glicerol. Entonces lo voy a representar de color rojo a la estructura química del alcohol base que es el glicerol. Fíjense, una vez tengo la estructura química que corresponde a este alcohol, puedo conectar ya lo que es la representación de un ácido graso en la estructura de este glicerol. Aquí fíjense que no se está indicando dónde. Bien, si yo fuera más específica en el ejercicio, yo les podría colocar, por ejemplo, aquí 2 monoacilglicerol. ¿Cómo lo interpretamos? De la siguiente forma. Voy a ubicar un ácido graso en el carbono número 2, ¿de quién? Del glicerol. Bien, entonces carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el carbono número 2 voy a ubicar un ácido graso. Por ejemplo, puedo ubicar entre los más relativamente de estructura corta, tenemos un saturado, por ejemplo, que es el ácido graso butírico o butanoico, si le quieren llamar. Entonces hago la estructura química de la cadena hidrocarbonada del ácido graso saturado butírico y voy a ir colocando ya lo que corresponde a esta descripción basándonos en la fórmula. Si recuerdan, esta es la fórmula, solo tiene 4 átomos de carbono, es una cadena hidrocarbonada, por lo tanto tienen el grupo carboxílico, tienen el grupo metílico correspondiente. Una vez tienen la estructura, es simplemente inducir lo que es un proceso de esterificación, lo que se conoce como resultado final a los ésteres. ¿En qué consiste? En la pérdida de una molécula de agua ante la conexión del grupo carboxílico y lo que corresponde a esta estructura del alcohol. Entonces simplificamos la pérdida de una molécula de agua de esta forma. Al eliminarse esta molécula de agua, obviamente ya quedan lugares vacíos químicamente hablando. Y es lo que ustedes en su guía van a observar de la siguiente forma. Voy a ir borrando para que vayan viendo la similitud con lo que está representado en la guía. Bien. Y ustedes van a encontrar el siguiente resultado. Ustedes van a ver que ya se consolida lo que es la presencia de estos ésteres de esta forma. Esto ya sería el resultado final una vez se produce la pérdida de una molécula de agua. Entonces ustedes tienen este resultado. Bien, recuerden que se simplifica el H2O, entonces este es el que se llega a eliminar. Bien. Entonces, si se fijan ustedes en el resultado final, se obtuvo lo que es la conformación de un éster, ya que este llegaba a presentar solamente un ácido graso en lo que es la estructura del glicerol. A eso se refiere con los monoacilglicerol o con lo que corresponde ya al grupo de los acilgliceroles. Ahora, si nosotros pasamos a los diacilgliceroles, básicamente es el mismo procedimiento, solo que ya se llegan a hacer mención de la estructura química del glicerol con la inclusión de 2 ácidos grasos en la estructura del mismo. Los ácidos grasos pueden ser tanto idénticos en lo que es el grupo, por ejemplo, 2 saturados, 2 insaturados o un saturado en insaturado. Entonces podríamos tener la práctica de la aplicación de estos ácidos grasos en forma un poco más rotatoria para que puedan utilizar los diferentes que ustedes ya han logrado estudiar y que ya tienen en mente sobre la tabla de los ácidos grasos en general. ¿Bien? Entonces ahora vamos a realizar lo que es los diacilgliceroles.
Los diacilgliceroles entonces se van a componer de la misma forma. Vamos a colocar. Dos ácidos grasos en la composición del glicerol. Bien, aquí igual podemos darle una orientación como colocar 1,2 diacilgliceroles. Eso significaría que nosotros tendríamos que incluir dos ácidos grasos en el carbono 1 y en el carbono 2 del alcohol llamado glicerol. Entonces no hay más que realizar la estructura del glicerol para poder insertar nosotros lo que corresponde a estos dos ácidos grasos. Supónganse que vamos a tener relación nosotros con, en carbono 1, con lo que es podemos trabajar, si trabajamos con un butírico, para resumir el espacio, podríamos nosotros irlo conectando con lo que es la cadena hidrocarbonada. Algo que quería recomendarles, o aclararles mejor dicho. Ustedes van a encontrar en su guía una R, más o menos así. Bien, cuando ustedes encuentren esta R ubicado en el lado derecho de lo que es el alcohol base, significa esta R que ahí llega a ubicarse lo que es la cadena hidrocarbonada. Es decir, pónganle que este quiere representar la guía. Entonces le colocan una R de esta forma. Significa que aquí viene todo el largo de la cadena del ácido graso que se seleccionó para trabajar en este grupo con el alcohol glicerol. Entonces esa R solamente hace la representación a la cadena hidrocarbonada, nada más, ¿bien? Pero ustedes tienen que desarrollar en la parte ya de evaluación que vamos a tener más adelante en aula, tienen que tener el conocimiento de qué sigue a ese grupo carboxílico con respecto a la cadena hidrocarbonada, ¿bien? Entonces sí o sí la deben representar. Entonces fíjense, ahí ya pusimos al butírico o butanoico si le quieren llamar. Aquí yo puedo colocar a otros si desean, por ejemplo el esteárico, que si recuerdan es una cadena de 18 átomos de carbono que están en el grupo de los ácidos grasos saturados. Entonces voy a ir ubicando y sucesivamente hasta que ustedes completen con los 18 átomos de carbono. Son saturados, entonces solamente llegan a presentar enlaces simples en su estructura química. No importa si es un saturado o un insaturado en el ejercicio que vayan a realizar, sí o sí deben completarlo y todos sí o sí lo van a someter a un proceso de esterificación, es decir, que se va a inducir la pérdida de una molécula de agua por cada unión. Entonces es aquí donde ustedes lo van a llevar a una simplificación de la composición de agua de esta forma y así van a obtener ustedes ya lo que es el resultado final. Bien, con esto recién se consolida la unión de estos ácidos grasos con este alcohol y por lo tanto ya obtienen lo que son los llamados diacilgliceroles, en este caso 1,2 diacilgliceroles. Pudiese ser en otros casos 1,3 diacilgliceroles, por ejemplo. Si desean practicar de esa forma lo pueden plantear de esa forma también. Bien, ahora ya nos lleva a realizar los triacilgliceroles, que son los triglicéridos, que no es más que la unión de tres ácidos grasos en la estructura de glicerol. Entonces aquí ustedes pueden conectar, supónganse que este lo vamos a transformar en un triacilglicerol. Entonces aquí ya es de más colocar 1,23, porque ya se supone que van tres ácidos grasos insertados en la estructura del alcohol base. Entonces simplemente lo hacemos mención, triacilgliceroles, bien, y aquí vamos a tener que fusionar otro ácido graso. En este caso podemos colocar el ácido oleico, que presenta un solo doble enlace en el carbono número 9. 1, 2, 3, 4, 5. Si recuerdan, el ácido oleico llega a presentar en carbono 9 el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre 9 y 10 presenta un solo doble enlace.
Bien, entonces siguen la misma metodología de trabajo que ya practicamos anteriormente hasta completar los 18 átomos de carbono que convierten en lo que es ya el grupo metil. Bien, entonces fíjense, solamente es inducir la esterificación, que tengamos como resultado los llamados ésteres, y por lo tanto aquí también simplificamos la pérdida de una molécula de agua. Y listo, ahí tienen ya los triacilgliceroles, su conformación química se basa en la misma forma, aplican los mismos criterios de realizar los ácidos grasos, no importa cuál sea del grupo saturado o insaturado, con la utilización cuando corresponda en todo ácido graso insaturado de los dobles enlaces. Bien. Por ese motivo es lo que yo les mencionaba de que sí o sí deben recordar lo que es la estructura química de estos ácidos grasos para poderlo aplicar en esta clasificación. Bien, entonces con eso ya finalizamos lo que es la parte de los ejercicios que corresponden a lípidos simples con su clasificación dentro de los acilgliceroles. Cualquier tipo de consulta ya que tengan referente a esto, pueden hacerlo mediante el grupo que tenemos de estudiantes de WhatsApp, por ejemplo, o mediante el correo institucional también de la universidad, para que pueda yo responderles. Pero si no conocen, y les reitero lo mismo que les mencioné en la última clase en aula, si no conocen la tabla de los ácidos grasos saturados e insaturados, va a ser complicado que lleguen a realizar los lípidos simples, porque necesitan sí o sí utilizar la herramienta de estos ácidos grasos libres para poderlos incluir a lo que es la estructura química de este alcohol llamado glicerol. Bien, muchas gracias y estamos comunicándonos en el grupo.